Estimado amigo Rodrigo, si bien entiendo la indumentaria a la que voy a hacer referencia inmediatamente, no entiendo muy bien qué se relaciona esta música extraña con el tema que estamos tocando de 1920. No, no se relaciona nada. Lo que pasa que estoy en vigilia. Hoy a la noche me voy a ratear. Ajá. Hoy a la noche toca Rata Blanca y vamos a ir con mi hijo, segunda generación, 2 generaciones yendo a ver a Rata Blanca. Y usted sabe que si Rata Blanca hubiera tocado ahora, yo el programa no lo hacía. Ah, bueno. Yo entiendo, hablaban de la indumentaria. Remera, la misma, porque aparte es esto, es la misma remera que tiene ayer, pero también es la misma remera con la que lo vi hacer un asado hace unos 8 o 9 años más o menos. Esta remera de Rata Blanca gastada que tiene, ¿durmió con la remera de Rata Blanca, Rodrigo? Bueno, no quiero dar detalles, pero ¿usted se acuerda cuando fuimos a Mar del Plata a recibir esa distinción como programa cultural histórico? ¿Cómo no me voy a acordar? Mire, era el complejo Melanie Roxy Ocean en Mar del Plata. Estaba la ceremonia de premiación y nosotros estábamos en el Melanie. ¿Y quién estaba en el Roxy? Estaba tocando Rata Blanca. Pero me acuerdo, también me acuerdo de la cara de asombro de la gente. Pasaba por la vereda y veía, por ejemplo, a nosotros vestidos de smoking y de pajarita. Me daba vergüenza, porque estaba toda la gente. Y al mismo tiempo había unos melenudos ahí. Claro, que me veían con zapatito y camisa y yo decía, pero no, soy uno de ustedes, no me creían. No te dejaban pasar, lo empujaban. ¿Se acuerda cuando yo lo dejé ahí en la ceremonia y me fui, que le dije que me dolía la cabeza y me fui? En realidad me fui a escuchar desde afuera porque no podía entrar a Rata Blanca. Con la ñata contra el vidrio, pero hoy se va a desquitar. Sabe que estamos terminando un poco de redondear el pensamiento de Hudson con respecto a los territorios nacionales del sur, y él opinaba de que los territorios nacionales, especialmente los de la Patagonia, el problema que tenían era su falta de representación parlamentaria, ya que, por supuesto, la nación contaba con 13 provincias nada más, y entonces las provincias que tenían representación en el Congreso disponían a voluntad... de la otra mitad, prácticamente. Claro, disponían a voluntad del presupuesto. Contaban con los recursos porque ellos mismos votaban. Entonces, cuando había una necesidad para la Patagonia, generalmente ellos, digamos, no estaban predispuestos a ceder presupuesto. Hudson se dio cuenta, don Alfredo, como dijimos, se dio cuenta de este tema. Él, por ejemplo, en su libro La nueva geografía política, en un párrafo habla de que los territorios de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Tierra del Fuego y Santa Cruz no reciben del gobierno nacional la ayuda que proporcionalmente les corresponde por su riqueza y producción. Él consideraba, a través de su obra, ¿no?, lo podemos leer, consideraba que era necesario en la Patagonia la fundación de ciudades a semejanza de las realizadas en algunos otros países, por ejemplo Chile, o también en Argentina, en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires, en el sur bonaerense, bajo las modalidades de centros agrícolas. Cuando daba los ejemplos de la provincia de Buenos Aires, él se refería, por ejemplo, a Tres Arroyos, a Coronel Dorrego. Resumiendo, Hudson decía que era menester promover para el progreso de la Patagonia la fundación de ciudades en los puntos más apropiados para no hacer de la Patagonia un lugar despoblado. Y fundamental era otorgarle representación parlamentaria, representación en el Congreso. Él también adhiere al pensamiento de la época que lo hemos visto también, ahora vamos a mencionar a una persona conocida, adhiere al pensamiento de que la región de los lagos neuquinos, particularmente el Nahuel Huapi, que a su vez se comparte con Río Negro, ¿no?, consideraba la denominación de la Suiza argentina, porque él hablaba del motor del desarrollo de la nación vinculado directamente a esa zona. Él consideraba indispensable extender los ferrocarriles hacia la zona del Nahuel Huapi. Y cuando hablamos del pensamiento de la época y quienes adherían a ese pensamiento, estamos pensando que 20 años antes, en un lapso de tiempo que podríamos también considerar 10 años antes, tenemos al geólogo estadounidense Bailey Willis, al ministro Ezequiel Ramos Mejía, que justamente escribieron, difundieron esa idea de la nueva Suiza argentina. De hecho, se llegó a planificar una ciudad industrial a orillas
del Nahuel Huapi, vinculada directamente al ferrocarril. Bueno, muchas cosas que no se pudieron hacer, pero que sí se proyectaron, y que don Alfredo las toma para seguir haciendo hincapié en eso de que la Patagonia tiene que ser el centro del motor industrial de la Argentina, y hace hincapié en ese término de la nueva, o mejor dicho, de la suizo-argentina. Acá le voy a leer un párrafo cortito, pero que resume, es una síntesis. Esto está en el libro de La nueva geografía política de Alfredo Hudson, pero él a su vez lo tomó de otro libro, cuando él hace una referencia a otra obra que se llama Geografía Argentina de Carlos Urien y Ezio Colombo. Dicho sea de paso, un libro de geografía que era prácticamente el más usado en la época como referencia. Él decía: la Suiza argentina, que bien podemos llamar así a las feroces tierras ubicadas a lo largo de la cordillera, desde el lago Nahuel Huapi hasta los canales occidentales de la Patagonia, en una extensión de 10 grados geográficos, está destinada a ejercer en pocos años más una atracción poderosa sobre la corriente humana y migratoria que se vuelca en las riberas del Río de la Plata. Esto lo dice porque Argentina era tierra de inmigración, tierra de promesas, pero casi toda la inmigración no venía acá a la Patagonia, sino que se quedaba en Buenos Aires, a lo sumo en algunos centros urbanos del interior o centros agrícolas del interior, pero para el sur no venía casi nadie. Tiene su parte, como usted dijo en un momento, poética, porque dice: bajo los pabellones de sus bosques, de un verdor cuantioso de tesoros metalíferos, que la barreta del minero ha de conquistar para honor y provecho de la industria argentina. Bueno, de las feroces tierras a la barreta del minero. Sí. Vamos, eso es poesía. Claro, o sea, usted sabe que para tratar de convencer a veces hay que utilizar recursos poéticos. Eso no solo para la geografía política, sino poesía. Claro, exactamente. Para ver si tenía suerte, pero no funcionó. Si tenía suerte, ¿con qué? En la vida en general, Rodrigo, no entremos en detalles. Bueno, él, ahí en un apéndice de su obra, que es la que él presenta en el proyecto de ley, pone los nuevos límites propuestos para todas las provincias y los territorios nacionales. Por las dudas, repetimos, en la página web de Más Neuquén está publicado el mapa. El artículo es Neuquén con salida al mar, el proyecto Hudson. Y recomiendo su lectura porque ahí se ve el mapa de la época y lo que quería hacer. Claro, se puede ver cómo era el mapa, que en realidad es el mismo que el actual, o casi, sacando el territorio de los Andes. Claro, y Salta, y el límite de Salta, ¿no? Algunos detalles. Algunos detallecitos de cuestiones limítrofes, pero sacando eso es casi igual que el de ahora. Pero si uno mira el proyecto Hudson, hubiera cambiado totalmente. Él se inspiró, como dijimos, en el modelo norteamericano, un modelo que se basó justamente en que todos los estados, por lo menos los estados fundadores y los que continuaron, no así después los estados nuevos que fueron adquiriendo, decía que los estados norteamericanos o de Estados Unidos alcanzaron un nivel de desarrollo muy grande gracias a que todos tenían salida al mar, algunos directamente y otros a través de ríos navegables. Él hace todo un desarrollo muy extenso sobre ese tema, del cual no vamos a hablar, pero que está en su obra y también está en los fundamentos del proyecto que él presentó. Con respecto al límite norte del territorio nacional del Neuquén, limitaría solo con el territorio de La Pampa, ya que la provincia de Mendoza cedería superficie. Leo textual del proyecto de él: el límite de la gobernación del Neuquén con La Pampa será el río Colorado, desde su nacimiento en todo su curso hasta desembocar en el océano. O sea que Neuquén iba a limitar con La Pampa en toda su extensión, porque La Pampa a su vez también iba a llegar hasta el océano Atlántico, porque iba a ceder superficie la provincia de Buenos Aires, la parte sur. Bien al sur. Neuquén se hubiera quedado con todo lo que es el Alto Valle, o sea, no se hubiera quedado. Río Negro hubiera cedido. Yo creo que acá la vendió porque mal, acá tenemos que ser cuidadosos, porque los vecinos del Río Negro
van a venir acá a la puerta de la radio enojados por nuestros términos, por no ser cuidadosos en la forma en que nos manifestamos. Yo digo que él la vendió mal la idea con respecto a esta parte, porque si usted dice que Río Negro le cedería a Neuquén lo que él denominaba la Mesopotamia, la nueva Mesopotamia. No, la segunda Mesopotamia. La segunda Mesopotamia, y yo digo, para un poquito. Si vivo en Río Negro, por ejemplo, digo, Claro. Le vamos a dar la segunda Mesopotamia. Pero no se olvide que eran territorios nacionales, la gente no tenía poder de decisión, todo se decidía en un escritorio Allá lejos, allá lejos. y acá a las piñas, más o menos. O sea, le decían, bueno, mira, vos ahora no sos más de acá, sos de allá. Como algún tema que tal vez nos quede pendiente, muy interesante también, parecido a este. Sí, temas limítrofes con provincias o territorios nacionales vecinos, hay varios en la historia neuquina. Él, justamente usted tocó el tema, él le llamaba a la zona que va del río Colorado al río Negro, toda esa larga franja, le llamaba la segunda Mesopotamia del país. La zona que él consideraba que era prácticamente el futuro, lo proyectaba con un amplio desarrollo agrícola. ¿Por qué no se concretó este proyecto? Bueno, porque este proyecto pretendía una modificación sustancial de los límites internos de todo el país. Había provincias que tenían que ceder superficie a las provincias vecinas y eso era conflictivo porque dijimos, en un territorio nacional, bueno, la decisión la toman en un escritorio, pero en una provincia tienen que tener acuerdos de los gobernantes, de los congresos de cada provincia, de las legislaturas de cada provincia. Iba a ser bastante complicado. Se tenían que esquivar las resistencias y los intereses contrarios de cada provincia, especialmente de las que iban a ceder sectores en los cuales a lo mejor tenían intereses o esa cesión los iba a desfavorecer. Una misión bastante improbable. Audacia la de don Alfredo. También hay temas políticos, por ejemplo, hay que considerar que en aquel 1920 y en toda esa década gobernaba la Unión Cívica Radical, que se proyectaba como un actor social democrático luego de una gran cantidad de décadas donde el régimen conservador, la oligarquía del fraude electoral gobernó el país a sus anchas. Entonces se consideraba que si la Unión Cívica Radical era, como dijimos, un actor social democrático, todo tenía que ser consensuado, todo tenía que ser debatido, y eso también fue un impedimento. Hubiera sido mucho más fácil, a lo mejor con el régimen anterior, con las presidencias anteriores. Dos firmas, dos gritos, Se movilizamos juntaban la fuerza y se acabó la Se juntaban los discusión. gobernadores del régimen conservador, acordaban, pi, pum, pa, listo, ya está. Las legislaturas... A llorar al llorerío. Las legislaturas provinciales, que también formaban parte de ese régimen, hubieran aceptado, pero ya a partir de esta década era bastante más complicado. Por eso era menester que una decisión de límites de esa naturaleza sea debatida y consensuada por todos los actores involucrados, las personas, los gobiernos, los intereses. O sea, ahí había muchos intereses que se iban a ver afectados. Hubo algunas provincias que apoyaron abiertamente. Generalmente las que apoyaban abiertamente eran las que se veían Beneficiadas. muy beneficiadas. Por ejemplo, Tucumán, que a través del diputado nacional Octaviano Vera, que fue el que presentó el proyecto de la ley. El proyecto no lo presentó directamente don Alfredo Porque no Hudson. era diputado. No, igualmente lo podía presentar, pero cualquier ciudadano puede presentar un proyecto Claro, de ley. pero- No sé si le enseñaron eso en educación cívica. Sí, lo que me enseñaron que generalmente queda mesa de entradas. Ah, bueno, está bien. En la parte que dice cajoneo. Ah, está bien. Bueno, no, está Claro, bien. va un diputado. Una cosa es la y teoría y otra la cosa. práctica, dice Claro. usted. Ahí va el diputado y es otra cosa. El diputado nacional Octaviano Vera fue el que presentó el proyecto con la propuesta de Hudson. Octaviano Vera, usted sabe que pertenecía a la facción radical antipersonalista, de la cual hemos hablado en algún programa. Posteriormente fue elegido gobernador de Tucumán.
Es una persona bastante influyente en la historia de Tucumán, en tanto personaje polémico. Hay gente que lo adora Mire usted. y hay gente que lo detesta. Pero pasa en muchos lados, no es para asombrarse. En la provincia... En caso, por ejemplo, el caso mío, que hay gente que me detesta y otra gente que me tiene mucha bronca. La gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga. Dice... ¿Quiero un corte? Me hizo acordar... ¿La Rata Blanca? No, ese no es de Rata Blanca, es de Silvio Rodríguez. Ah, ¿Qué? Porque me gusta Rata Blanca, no puedo hablar de Silvio Rodríguez tampoco. no, pero... Porque si digo Rata Blanca, usted me dice las tachas. Si digo Silvio Rodríguez, me acusa de zurdito. Clásico Bolche. Pero bueno, si hubiera sido incluso una modificación limítrofe solo del territorio del Neuquén, tampoco hubiera sido sencillo. Digo, del territorio del Neuquén y del Río Negro. Porque tenemos como antecedente una modificación a la ley de territorios que hizo el presidente Victorino de la Plaza en 1916. Acuérdese, Victorino de la Plaza fue presidente del país luego de que Roque Sespeña dejara la presidencia por motivos de salud, pero también fue el último, digamos, eslabón de aquella cadena de... No es la primera vez que mencionamos a don Victorino en este programa. No, fue compañero de la escuela de Julio Argentino Roca, allá en Concepción del Uruguay, aunque él era un poquito más grande, estaba un poquito más avanzado, no compañero del aula, sino de colegio, de institución. Lo hemos nombrado por otros temas. Nos dicen que queda un minuto, que ya tenemos que ir redondeando, ya nos Se están nos pasó volando. apagando una de las luces. Están poniendo las sillas arriba de la mesa. como Sí, quien sí, dice. nos están sacando todo acá arriba del escritorio. Esos 20 pesos son míos. Así que nada, bueno, pero ese es el proyecto de don Alfredo Hudson Que le dejaba como un brazo a Neuquén hasta el mar. Exactamente, si hubiera tenido salida al mar Neuquén... Oh, otro gallo cantaría. No, bueno, usted sabe la importancia económica que le pertenezcan los puertos y también, por supuesto, el turismo, las playas, etcétera, etcétera. No vamos a andar nosotros descubriendo algo que todo el mundo sabe. ¿Qué le parece si nos vamos hasta el próximo programa? Pero ¿sabe qué? Yo sé que usted me recriminó recién que le ponía un tema de Rata Blanca. ¿Me deja poner otro Después más? de haberme clavado Rata Blanca desde Plotier hasta aquí en el auto, estimado Rodrigo, que eso lo tengo que decir, que la audiencia sepa. Te agradezco que seas mi alma. Sobrevivo encontrando en tus ojos el resplandor de un verde talismán. Espero una letra de Rata Blanca y no hablándome a mí. No, mire, es una letra de Rata Blanca, pero ¿sabe qué? Es uno de los temas que más me gustan. Porque puede parecer, y lo es, una canción de amor, pero se la escuché cantando a una madre, a un niño. Bueno, todos tenemos historias. Pero Y eso se la me escuché conmovió. desde ese momento. Ese es mi tema de Rata Blanca preferido. Nos vamos y nos vemos el próximo programa. Por favor. Fui como un ángel caído, preso de mi libertad, hasta que te conocí por esas calles. Fue porque quiso el destino que te pudiera encontrar. Yo no sé
parece si charlamos de historia? ¿De Neuquén? Sí, claro. Qué bueno. Entonces hablemos de gente ilustre. Sí, pero espere, porque también podríamos hablar de gente no tan ilustre. ¿De los que no están en los libros? Sí, y de los que no pudieron escribirlos. ¿De toda la gente que vino a poblar Neuquén? Sí, y de quienes ya estaban. Oiga, tenemos que volver al año 1916 y evitar la fuga de presos y la tragedia de Zainuco. Espere, entonces, ¿no podríamos hablar más de ese tema? Tiene razón. ¿Cuándo es el programa? Todos los sábados de 13 a 14 horas. Espere, nos olvidamos de decir el nombre del programa. Esa es otra historia. Por la M550, la primera. Y por la 90.7 RDB. Y me